Buen día a todos, ¿cómo les va? En esta oportunidad, continuando con antibióticos beta-lactámicos, les voy a hablar de cefalosporina, que al igual que las penicilinas son agentes bactericidas, tiene también escasos efectos adversos, aunque más pronunciados que las penicilinas, pero fundamentalmente tienen un costo elevado. Vamos a comenzar hablando de la resistencia bacteriana, que fundamentalmente en este punto hay que destacar que la forma de resistencia es fundamentalmente por la producción de beta-lactamasas y destacar que algunas beta-lactamasas producidas por estafilococo, por el Haemophilus o por el Escherichia coli se relacionan con penicilinas y no con las cefalosporinas. Y esto debido a que a las beta-lactamasas contra las penicilinas se llaman penicilinasas y no van a actuar contra la cefalosporina, que son las cefalosporinasas. Entonces, por ahí sí hay que destacar las beta-lactamasas producidas por otro tipo de gérmenes, como son las pseudomonas, enterobacterias, que en ese caso sí van a actuar sobre tanto las penicilinas y las cefalosporinas. Así que ese mecanismo de resistencia es la más común y la más importante a tenerlo presente. Otro mecanismo de resistencia es a través de la modificación del sitio de unión con la proteína fijadora de proteínas, de penicilinas. Este es el caso de la resistencia al estafilococo, el acceso difícil del antibiótico al sitio de unión, que ocurre con gérmenes gram negativos, y la presencia de una bomba de egreso en el caso de las cefalosporinas. Acá vamos a ver que tenemos una gran variedad de antibióticos cefalosporinas, las cuales están clasificadas de acuerdo a la época en que aparecieron, ¿sí? En varias generaciones. Aparecieron de la década del 60, la de primera generación, la década del 70, la de segunda, la del 80, la de tercera, del 90, la de cuarta y la última generación ya en el siglo XXI. Pero bueno, mencionemos alguna de ellas, no vamos a mencionar todo porque si no, no vamos a hacer un matete con los nombres. Pero es simplemente para destacar que existe una gran cantidad de fármacos dentro de las cefalosporinas. Sí tenemos que destacar que existen dentro de las cefalosporinas de primera generación algunos que se administran por vía oral y otros que se administran por vía parenteral, ¿sí? Intramuscular, intravenosa. Lo mismo tenemos acá, por ejemplo, la cefalexina. Aquí tenemos la cefalotina, cefazolina. Lo mismo que lo de segunda generación, donde tenemos, por ejemplo, gérmenes antibióticos, digo, que se administran por ambas vías, como por ejemplo la cefuroxima. La cefuroxima se administra tanto por vía oral como por vía parenteral, lo cual es importante, sobre todo en pediatría, que ya lo vamos a ver. Después tenemos la clasificación de tercera generación, que esto tiene la particularidad que son más resistentes a las beta-lactamasas, sobre todo por gram negativos. De la misma manera tenemos lo que se administran por vía oral y lo que se administran por vía parenteral. De cuarta generación tenemos dos, nada más, cefepime y cefpirome, que se diferencian obviamente por la vía en que se administran, una por vía oral y la otra por vía parenteral. Y la última que apareció es la ceftarolina, ¿sí? Ceftarolina, que se administra exclusivamente por vía endovenosa. Fue aprobado para el uso de infecciones pulmonares e infecciones de la piel y partes blandas, pero su uso debe ser extremadamente reservado. O sea, cuando uno hace un antibiograma y el germen es sensible, recién ahí puede pensar en el uso de este medicamento. Algunas consideraciones generales, a pesar de que existen diferencias en cuanto por ahí a su farmacocinética, en líneas generales, digamos que se administran por vía oral y por vía parenteral, como habíamos mostrado en la clasificación, pero que la alimentación retrasa la absorción. Pero un punto a destacar es que cuando existe aclorhidria, lo detienen, o sea, falta el ácido clorhídrico. Y esto es importante destacar porque últimamente existe un exceso, un sobreuso de inhibidores en la bomba de protones que van a provocar justamente la clorhidria. Así que hay que tenerlo en cuenta en ese caso cuando se utilizan
fármaco de la familia del omeprazol, pantoprazol, lansoprazol. La eliminación es exclusivamente renal y puede ser por filtración o reabsorción tubular. Eso es importante tenerlo presente. Otro punto importante es que tiene una buena distribución en hueso, miocardio, pleura, vejiga, bilis. Es por eso que se utilizan muchas veces en infecciones de la pleura, de endocarditis, a nivel de los huesos, osteomielitis. Rara vez son de primera elección. Punto a considerar. Rara vez son de primera elección, ¿sí? Contra todo este tipo de gérmenes, como estamos viendo acá. Y dentro de las indicaciones tenemos infección urinaria, celulitis, ¿sí? Infecciones de partes blandas, pero no en infecciones graves, no en infecciones graves. Otro punto a recordar que la cefazolina en este caso, se administra por vía parenteral, es de elección para profilaxis quirúrgica. Así que esas son las características más importantes a destacar de este grupo farmacológico. Luego tenemos lo de segunda generación, donde vamos a mencionar fundamentalmente a la cefuroxima. Y tenemos la cefuroxima, una sal de la cefuroxima acetil, justamente para darlo por vía oral. Este medicamento, este fármaco, este antibiótico, se da prácticamente como un tratamiento empírico en infecciones de la comunidad, sobre todo en pediatría e infecciones severas. Se sabe que es activo contra Haemophilus influenzae, productor de beta-lactamasas. Es por eso que en infecciones importantes como por ejemplo sinusitis, otitis, es un fármaco de elección en esta población pediátrica. Alcanza buena concentración en líquido cefalorraquídeo y acá vamos a ver algunas diferencias. Por ejemplo, que la actividad contra el neumococo varía entre los diferentes fármacos, donde se habla que la cefuroxima, por ejemplo, sería un fármaco que tiene actividad. Otro fármaco, por ejemplo, la cefoxitina, que pertenece en este caso, tiene una actividad contra bacteroides fragilis, que son anaerobios para tenerlo en cuenta. O sea, pequeña diferencia que hace la elección, pero que en este caso no vale la pena detenernos mucho porque en odontología prácticamente no vamos a utilizarlo para estas situaciones. Lo de tercera generación también tiene su administración por vía oral, vía parenteral, con la eliminación renal fundamentalmente, pero acá destacamos a la ceftriaxona. La ceftriaxona que se elimina un 50% por bilis y ya vamos a ver el porqué. Estos cubren fundamentalmente a gérmenes gram negativos, ¿sí? Se alejan un poquito de su espectro de gram positivos contra Escherichia coli, Haemophilus influenzae y la Moraxella catarrhalis. Entonces vamos a tener alguna diferencia entre ellos. Por ejemplo, la ceftazidima es el que va a tener mayor actividad contra Pseudomonas, un agente productor de beta-lactamasa importante. La ceftriaxona contra Neisseria gonorrea es un agente de elección contra la Neisseria gonorrea. Y en líneas generales, debido a esa particularidad que tiene contra gérmenes gram negativos, como mencionamos, van a estar indicadas en pacientes neutropénicos y de utilidad en meningitis, debido a la posibilidad que tienen de atravesar la meninges y llegar al líquido cefalorraquídeo. Lo de cuarta generación prácticamente son similares a la tercera generación. Recuerden que mencionamos la cefepime y cefpirome y tienen mayor resistencia a beta-lactamasas. Se dejan para infecciones nosocomiales o intrahospitalarias. Y la cefepime se menciona perfil similar a la ceftazidima contra Pseudomonas, pero prácticamente estos no tienen mucha utilización, salvo si uno hace un antibiograma y ve que los de tercera generación no tienen acción contra estos microorganismos. Bueno, ahí se piensa en lo de cuarta generación. Lo destacable en este caso son los efectos adversos, efectos indeseables. Dijimos que tenían pocos efectos adversos, donde prácticamente el grupo beta-lactámicos eran similares a las penicilinas, pero le agregamos o le mencionamos otra más que es importante destacar. El caso primero, cuando uno administra por vía parenteral intravenosa, puede dar tromboflebitis, por ejemplo. Se administra por vía oral, puede causar diarrea.
y que obviamente esto se produce la diarrea porque altera la flora intestinal, provocando la infección por Clostridium difficile, un microorganismo que puede llegar a causar a nivel del colon colitis pseudomembranosa que es de difícil tratamiento. Otro efecto adverso, en este caso que le es propio, es la nefrotoxicidad, la cual se ve potenciada con el uso de otros fármacos nefrotóxicos, como por ejemplo los aminoglucósidos. Entonces hay que tener en cuenta cuando uno utiliza esa asociación debido a la posibilidad de causar nefrotoxicidad. La hipersensibilidad, que puede ir de un simple rash urticariano, pero que también es importante tenerlo en cuenta en cuanto a las reacciones cruzadas, a las reacciones adversas medicamentosas RAM cruzadas con beta-lactámicos, que varía con las diferentes generaciones y varía con el tipo de cefalosporina a considerar. Se ha visto también otra enfermedad del suero por inmunocomplejos como vasculitis severas, sobre todo con el Cefaclor, que es un fármaco no muy utilizado, pero bueno, es importante destacar porque tienen efectos adversos diferentes a las penicilinas. Y el otro efecto adverso que destacar, dijimos hoy de la ceftriaxona, de esa eliminación por bilis, ¿se acuerdan ustedes que mencionamos? Entonces en este caso hay que destacar la pseudolitiasis biliar, que altera la calidad de la bilis, dan precipitados biliares. Entonces eso a la imagen ecográfica pueden confundirse con una litiasis biliar. Entonces el antecedente de la toma o del uso, sobre todo por bastante tiempo, de ceftriaxona, uno debe pensar de esos precipitados biliares que puede ser originado por el uso de la ceftriaxona. ¿Sí? Es importante tenerlo presente. Y lo último que nos queda destacar, que es importante mencionar de vuelta, son las interacciones. Tienen varias interacciones, pero lo más destacables son los que yo le dije hoy, los aminoglucósidos, porque van a potenciar los efectos nefrotóxicos, al igual que la furosemida, y también, al igual que las penicilinas, con los anticonceptivos orales. Recuerden ustedes que modifican la flora intestinal, o en algunos casos, mejor dicho, lo destruyen, y es por eso que por ahí los anticonceptivos pierden su eficacia. Así que es importante tenerlo presente. Bueno, este es el grupo de los beta-lactámicos, cefalosporinas, que queríamos mencionar, pero que prácticamente en odontología es muy difícil que ustedes lo lleguen a prescribir, porque prácticamente con las penicilinas ustedes cubren el espectro que están necesitando. Así que espero que hagan un uso racional de estos medicamentos y no prescriban para patologías, sobre todo de manera empírica, que no hace falta. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.